Durante décadas, pensamos que éramos los únicos en el universo. Mandamos señales al espacio, esperando que alguien respondiera. Pero resulta que la primera respuesta no fue una frase, sino un silencio que parecía hecho a propósito. Hoy, la Voyager 2, que salió de nuestro sistema solar en el 77, mandó un mensaje. No fue texto ni audio, sino algo raro en el plasma, con distorsiones magnéticas y cosas que desafían las leyes físicas. Lo más raro es que, después de 50 años, esta sonda miró hacia atrás y parece que alguien nos estaba esperando. Todo empezó con una cosita en los datos que recibimos todo el tiempo. Al principio no parecía nada, pero los técnicos se dieron cuenta de que no era ruido, sino algo con un patrón. Un ritmo que se repetía. Pensamos que era un error, pero los algoritmos mostraron una secuencia matemática, casi un lenguaje. Números que recordaban a pi, pulsos con patrones raros y armonías magnéticas. No era algo natural, sino algo puesto ahí a propósito. Cuando rastreamos la señal, no venía de una estrella ni de una galaxia, sino de un punto vacío en el espacio. La Voyager 2 va a toda velocidad y en línea recta desde hace años. Pero, después de recibir esto, sus aparatos empezaron a girar solos. No fue un error ni una orden nuestra. La sonda se movió sola y apuntó hacia la señal, como si la sintiera. Es casi imposible que hiciera eso sola, pero lo hizo y empezó a encontrar más cosas raras, picos de partículas, alteraciones magnéticas, radiación. Como si algo invisible se acercara. Lo que más asustó a los científicos no fue la señal al principio, sino lo que pasó después. Porque, tras ese momento, todo paró. Ya no hubo anomalías, el campo magnético volvió a la normalidad, todo se calmó. Pero era una calma rara, como si el universo nos hubiera echado un vistazo y luego cerrado los ojos. No hubo más señales, pero ese silencio nos dijo algo aún peor. La Voyager 2 no estaba sola y alguien la había visto primero. Algunos hablan de un centinela, otros de una red de vigilancia espacial. Lo peor no es que haya algo ahí fuera, sino que ese algo ya nos conocía. Mientras los científicos intentaban entenderlo, se dieron cuenta de algo que cambió todo. Los patrones de la Voyager 2 no eran un idioma, pero se parecían a algo universal, las matemáticas, como la secuencia de Fibonacci o el número pi. Era como si el espacio fuera un mensaje. Pero no para nosotros, sino para cualquier ser inteligente que entendiera el ritmo y la simetría. Un lenguaje más viejo que el nuestro, más grande que la vida y que no se puede ignorar. Porque si alguien usó el universo para decir estamos aquí, ya no hay vuelta atrás. Al analizar la señal, los expertos notaron algo raro. Los pulsos tenían una cadencia que se parecía a cómo los humanos organizamos la información. No eran palabras, sino pausas y silencios con significado. Muchos de esos patrones ya habían aparecido antes en otras transmisiones, como errores sin explicación. Ahora parece que todo era una línea temporal que nadie había conectado. Una inteligencia capaz de vernos venir, registrar nuestras emisiones y esperar a que pasáramos un límite. Y parece que lo acabamos de pasar. Los investigadores notaron que la Voyager 2 no detectaba una sola cosa, sino varias interferencias. Como si hubiera varios puntos emitiendo al mismo tiempo. Como si la sonda hubiera entrado en una especie de red oculta que rodea el sistema solar. Ya no era ciencia ficción, sino una teoría. Y si nos han estado vigilando todo este tiempo, pero con tecnología silenciosa escondida en el hielo. Y si la Voyager 2 solo activó una respuesta, no una conversación, sino un escaneo para vernos como somos. Una parte del equipo analizó las señales a fondo y encontró algo aún más aterrador. La estructura del pulso imitaba cosas nuestras, como el mensaje de Arecibo o las primeras señales de televisión. Y lo más raro, fragmentos del disco dorado de la Voyager. ¿Cómo podían devolvernos una señal con cosas nuestras si nunca nos habían visto? A menos que ya nos hayan visto. A menos que hayamos estado enviando nuestra imagen al universo y ahora nos la devuelvan. No un saludo, sino un diagnóstico. Cuando todo parecía calmarse, pasó lo peor.
La señal paró. El campo se estabilizó, pero el silencio era raro. Sin embargo, al estudiar la gravedad, los astrofísicos detectaron algo inesperado, una presencia sin forma, una irregularidad en el espacio que se movía con un rumbo claro como si estuviera vigilando. Algunos lo llamaron el centinela. Otros, una ilusión. Pero, para los que lo seguían desde el principio, era obvio, algo sigue ahí. No nos han atacado, pero no podemos ignorar que nos han visto. Y una vez que el universo te ve, ya no puedes esconderte. Música. La Voyager 2 se lanzó como un gesto de esperanza. Ahora, mandó un mensaje que no se puede traducir, solo entender. Un mensaje en patrones y silencios que habla de una inteligencia que no necesita hablar. Lo que temíamos no era que hubiera algo ahí fuera, sino que ese algo supiera que estamos aquí. El silencio que nos gustaba ya no está. Ahora hay otra cosa. Una pausa, una mirada invisible que lo registra todo. Y, aunque no veamos naves ni escuchemos respuestas, sabemos que ya no estamos solos. No porque lo digamos nosotros, sino porque alguien decidió que ya es hora de vigilarnos de cerca. La Voyager 2 no encontró una civilización ni una nave enemiga. Solo activó una conciencia, una presencia, un protocolo que pudo haber estado dormido durante años esperando una señal: estamos listos para que nos vean. Y ahora la pregunta importante es, ¿qué vieron ellos cuando nos miraron? ¿Una especie curiosa o una amenaza? Si esta historia te asustó, entonces este video cumplió su propósito. Pero esto no terminó. Suscríbete y comparte este video con alguien que crea que el espacio está vacío, porque la próxima señal podría venir de nuestra propia historia. Y tenemos que saber escucharla. Nos vemos en el próximo video o en la próxima transmisión. Música. Todo empezó con una señal pequeña, un blip en los datos que recibimos del espacio. Al principio no parecía nada importante, pero luego los ingenieros vieron que no era ruido, sino algo con un orden, un ritmo que se repetía. Se pensó que era un error, pero al analizarlo bien, era como un lenguaje de números, pulsos y armonías magnéticas. No era algo natural, sino algo hecho a propósito. Esta señal venía de un punto en el espacio donde antes no había nada. La Voyager 2, que viaja sin control desde hace años, cambió de dirección al recibir la señal. Prendió cosas que no usaba desde hace mucho y apuntó hacia donde venía la señal, como si supiera algo. Esto es casi imposible, pero pasó. Después de eso, detectó más cosas raras, cambios en las partículas, alteraciones magnéticas y radiación que venía hacia nosotros. Lo que más asustó a los científicos fue que, después de esa actividad, todo se detuvo. Se hizo un silencio antinatural, como si el universo nos hubiera mirado y luego cerrado los ojos. Aunque las señales no volvieron, los científicos se dieron cuenta de algo: ese silencio era tan raro como las señales. La Voyager 2 no estaba sola y lo que la hizo reaccionar la había visto primero. Algunos dicen que es como un vigilante en el borde del sistema solar o una red cósmica que nos vigila. Lo peor es que parece que ya nos conocían. Lo que la Voyager 2 detectó no era un idioma, pero se parecía mucho a las matemáticas. Como si el espacio se hubiera convertido en un mensaje para cualquier ser que entendiera el ritmo y la simetría. Es un lenguaje más antiguo que el nuestro. Y si algo usó el universo para decir estamos aquí, no podemos ignorarlo. Al analizar la señal, los expertos notaron que los pulsos tenían una cadencia, como la forma en que los humanos comunicamos. No eran palabras, pero sí pausas y silencios con significado. Algunos de estos patrones ya habían aparecido antes en otras misiones espaciales, como errores sin explicación. Ahora parece que todo forma parte de una gran línea temporal de una inteligencia que nos ha estado observando y esperando a que lleguemos a cierto punto. Los instrumentos de la Voyager 2 detectaron varias interferencias, como si hubiera más de una fuente emitiendo señales. Como si la sonda hubiera entrado en una red de vigilancia que rodea el sistema solar. Si esto es cierto, hemos estado siendo observados con tecnología silenciosa escondida en el hielo y el polvo.
Y la Voyager 2 podría haber activado una respuesta programada, no una conversación, sino un escaneo. Otra parte del equipo descubrió algo aún más escalofriante: la estructura del pulso usaba cosas universales como el número pi y la frecuencia de Fibonacci, y también imitaba nuestras propias transmisiones, como el mensaje de Arecibo y las primeras señales de televisión. Incluso coincidía con el disco dorado de la Voyager. ¿Cómo es posible que nos devuelvan una señal con nuestros propios elementos si no ha habido contacto antes? A menos que ya haya ocurrido. A menos que llevemos años enviando nuestra imagen al universo y ahora nos estén dando un reflejo. No es un saludo, ni una advertencia, sino un diagnóstico. Cuando todo parecía calmarse, la señal se detuvo. El campo se estabilizó, pero el silencio era intenso. En los análisis gravitacionales, detectaron algo que no esperaban: una presencia sin forma, una irregularidad en el espacio-tiempo que se movía con una trayectoria precisa, como si estuviera observando. Algunos lo llamaron el centinela, otros no le dieron importancia. Pero para los que seguían los eventos, estaba claro que algo seguía ahí. No nos han atacado, pero no podemos ignorar que nos han visto. Y una vez que el universo te ve, no puedes volver a pasar desapercibido. Música. La Voyager 2 fue lanzada al espacio como un símbolo de esperanza. Pero ahora ha enviado un mensaje que no se puede traducir, solo se entiende. Un mensaje en patrones, silencios y matemáticas que revelan una inteligencia que no necesita hablar para hacerse entender. Lo que temíamos no era que hubiera algo ahí fuera, sino que ese algo supiera que estamos aquí. El silencio que nos confortaba ha desaparecido. Ahora hay otra cosa: una pausa densa, un eco que no se va, una mirada invisible que lo registra todo. Y aunque no hemos visto naves ni escuchado respuestas directas, hay algo que nadie puede negar: ya no estamos solos. No lo decimos nosotros, sino que algo más ha decidido que es momento de observarnos de cerca. La Voyager 2 no encontró una civilización, ni activó una alarma interestelar. Lo que hizo fue activar una conciencia, una presencia, un protocolo de evaluación que ha estado dormido durante años, esperando una señal que diga: estamos listos para ser vistos. Y ahora la pregunta es: ¿qué vieron ellos cuando nos miraron? ¿Una especie curiosa o una amenaza? Si esta historia te asustó, si ahora miras al cielo con dudas, este video cumplió su propósito. Pero esto no ha terminado. Suscríbete y comparte este video con quien crea que el espacio está vacío, porque la próxima señal podría venir de nuestra propia historia. Y más vale que sepamos escucharla. Nos vemos en el próximo video o en la próxima transmisión.